siglo de oro de la pintura. Una centuria que conoció a los más grandes maestros de nuestra historia. Velázquez, Zurbarán y Rivera marcaron los años de la primera mitad de aquel siglo con una pintura sobria y contenida, representativa de aquella España católica que luchaba por mantener su imperio unido bajo los últimos Austrias. En cambio, en los años finales de la centuria, la pintura, en manos de Murillo, Carreño o Claudio Coello, estalló en una explosión de color y de formas ampulosas para arropar quizá a esa otra España que ya había perdido hasta la esperanza de mantener la dinastía reinante, con un rey como Carlos II el Hechizado, estéril y enfermizo. Quien ha de pintaros ha de veros, si no es posible sin cegar miraros. ¿Quién será poderoso a retrataros sin ofender su vista y ofenderos? En nieve y rosas quise floreceros, mas fuera honrar las rosas y agraviaros. 2 luceros por ojos quise daros, mas ¿cuándo lo soñaron los luceros? Conocí el imposible en el bosquejo, mas vuestro espejo, a vuestra lumbre propia, aseguró el acierto en su reflejo. ¿Podráos él retratar sin luz propia, siendo vos de vos propia en el espejo? Original, pintor, pincel y copia. Los más grandes nombres de nuestra historia de la pintura están ligados al siglo XVII. Al lado de Velázquez, Zurbarán o Murillo, que son, junto a Alonso Cano, los genios de la centuria, empalidecen pintores de la categoría de Fray Juan Rizzi y su hermano Francisco. De José Leonardo, a pesar de su sensibilidad para el cromatismo, o incluso del magistral Juan Carreño de Miranda y su discípulo Mateo Cerezo. Todos ellos crearon un universo pictórico elegante e inmortal, paralelo y a la vez contrapuesto al agonizante imperio de los Austrias. Francisco de Zurbarán nació en Fuente de Cantos, en Extremadura, a principios de noviembre del año de 1598. Hizo su aprendizaje en Sevilla, en el taller de Pedro Díaz de Villanueva, antes de volver de nuevo a su tierra natal. Residió en Llanera primero, en Sevilla después y por último en Madrid, donde moriría en agosto de 1664. Su existencia transcurrió entre su hogar y el claustro de los conventos, en los que a veces se recluía para realizar su obra. Hombre sencillo, Zurbarán supo transferir a sus cuadros esa misma sobriedad y verdad de su propia vida. El espectador se siente emocionado y sobrecogido ante su pintura religiosa, que responde plenamente por ello al espíritu de la Contrarreforma. Así lo entendieron también los hombres de Iglesia que acudieron a su taller para realizar los encargos. Mercedarios, dominicos, cartujos, jerónimos y franciscanos, amén de los jesuitas, vieron colgar en los muros de las iglesias de sus monasterios y conventos las escenas sagradas inventadas por Zurbarán. Los largos hábitos encerraban los cuerpos enjutos de los monjes y mostraban al mismo tiempo la maestría de un pintor que alcanzaba la máxima expresividad con los mínimos recursos.
Con ese estilo pictórico marcado por la sobriedad y siempre dentro de las propuestas barrocas del claroscuro y el naturalismo, Zurbarán creó una obra personalísima. Así lo muestran los bellísimos bodegones, sumamente cercanos a la sensibilidad del hombre moderno por su simpleza compositiva. Y de hecho, esa natural tendencia a la geometría, con unos volúmenes que se plasman sólidamente en un espacio sugerido, han convertido a Zurbarán en uno de los mayores precursores del arte del siglo XX. Su obra maestra es, sin duda, la decoración de la sacristía del monasterio Jerónimo de Guadalupe, conjunto singular que se conserva intacto y entre el que destaca el lienzo magnífico del padre Illescas. Diego de Silva y Velázquez nació en Sevilla a finales del mes de mayo de 1599. A los 12 años entró en el taller del pintor Francisco Pacheco, en el que aprendió el arte de la pintura durante 5 años. Antes de cumplir los 18, casó con la hija de su maestro, Juana Pacheco, a quien utilizaría como modelo en su cuadro de la Adoración en 1619, así como a la primera hija de ambos, Francisca. Protegido por el conde duque de Olivares, se introdujo pronto en la corte de Madrid al servicio del joven rey Felipe IV, con quien acabaría uniéndole una sincera y entrañable amistad hasta su muerte, acaecida en Madrid el 6 de agosto de 1660, a los 65 años de edad. Su estilo pictórico fue evolucionando paulatinamente desde el claroscuro y el naturalismo caravaggesco de los primeros años, en los que se muestra la tenacidad para conseguir la corrección en el dibujo y en la composición, hasta el espectacular dominio de ambos en los años finales. Tradicionalmente se distinguen 3 etapas, tomando como límite o cesura las fechas de sus 2 viajes a Italia, realizados en 1629 y 1649 respectivamente. La primera etapa de su carrera es la que se denomina sevillana, que supone los cuadros realizados en Sevilla y los que pintó a su llegada a la corte de Madrid. Se caracteriza por los fondos de claroscuro, por las gamas cálidas, por el dibujo excesivamente duro y por el cuidado de las calidades. En la segunda etapa, tras su viaje a Italia y hasta 1649, se percibe mayor luminosidad en su paleta, ya desde los primeros cuadros. Poco a poco, los azules, rosados y violetas dulcifican el fondo de sus paisajes. A esta etapa pertenece la decoración del Salón de Reinos, para el que realizó los retratos ecuestres de la familia real, y el gran lienzo de la Rendición de Breda, conocido popularmente como Las Lanzas. En la tercera y última etapa, que comprende los 15 años que van desde la vuelta del segundo viaje a Italia hasta su muerte, ven la luz sus 2 obras maestras, Las Meninas y Las Hilanderas. Amén de un nutrido número de retratos, especialmente infantiles, de los hijos habidos en el segundo matrimonio del rey. En todos ellos, la factura es suelta y los perfiles se desdibujan para engañar la retina del espectador y convertir en real el espacio fingido de los cuadros. Es lo que hemos dado en llamar la perspectiva aérea. Bartolomé Esteban Murillo nació en Sevilla el último día del año 1617. 18 años más joven que Zurbarán o Velázquez, estaría destinado a ostentar la hegemonía entre la nueva generación de pintores sevillanos de la segunda mitad del siglo. Huérfano de padre y madre, apenas cumplidos los 10 años, a los 12 comenzó el aprendizaje de la pintura en el taller sevillano de Juan del Castillo. Residió siempre en Sevilla, y en ella murió en 1682, a consecuencia de una caída del andamio mientras pintaba. Formado en el realismo y en el tenebrismo que muestran sus primeras obras, Murillo supo escapar hacia donde le llevaban sus afanes estéticos y se convirtió en el contrapunto de la pintura recia de sus predecesores.
llevó a su arte pictórico el talante alegre de los pueblos del sur y la pintura religiosa, que es la más abundante y celebrada de su obra, supo mover a devoción de una manera distinta, pero no menos intensa, que la del realismo caravaggesco. La amabilidad de sus composiciones y la evanescencia de su colorido crearon un arte delicado y le convirtieron en el gran pintor de la Virgen y del Niño. Las vírgenes son bellas hasta el límite de la idealización. Los niños cobran vida desde la intensidad de una mirada conmovedora, y la gloria se abre ante el espectador una y otra vez en una eclosión de luces doradas. Murillo es un colorista excepcional, de factura rápida, y tiene en su haber una obra variada y abundantísima. Realizó lienzos de excepcional belleza e indagó con ojo despierto el mundo de los mendigos y pilluelos, aunque probablemente lo más conocido sea su interpretación de la Purísima Concepción, que pintó en 47 ocasiones, creando el modelo por excelencia de la Asunción de la Virgen a los cielos. En la primera mitad del siglo XVII, la pintura española se gestó en tres importantes centros, Sevilla, Madrid y Valencia, que practicaron el realismo y el tenebrismo. Unas veces a consecuencia de un conocimiento temprano de Caravaggio, otras como herencia de los experimentos tenebristas iniciados por los pintores decoradores de El Escorial. En la segunda mitad del siglo, sin embargo, a excepción de Valencia, que declinó hasta llegar a desaparecer, las escuelas de Sevilla y Madrid se acercaron a una pintura más colorista y luminosa que declaraba la influencia innegable de Rubens y Van Dyck. Valencia fue uno de los primeros centros de pintura en incorporar a sus lienzos el claroscuro y el naturalismo. La temprana fecha de la adopción de esta fórmula pictórica hace pensar incluso en una posible reacción simultánea a la que en Italia había llevado a cabo Caravaggio. Y en efecto, desde Navarrete el Mudo, a fines del siglo XVI, los maestros que habían trabajado en el monasterio de El Escorial y habían sido admiradores y seguidores de la pintura de Navarrete, se acercaron a un tenebrismo no tan radical como el italiano y que conservaba ciertas reminiscencias manieristas, pero con el que consiguieron obras monumentales de gran contraste y efectismo. Francisco Ribalta llevó este estilo, aprendido en El Escorial, a Valencia, donde se instaló en un taller que conoció un gran éxito a principios del siglo XVII. Sin embargo, no hay duda de que la figura señera de la escuela valenciana es José de Ribera. A pesar de que su vida transcurrió en Nápoles desde sus años juveniles, el hecho de haber nacido en Játiva y su posible formación primera con Francisco Ribalta explican que tradicionalmente haya sido incluido en la escuela española. Fue un pintor de profunda sensibilidad que elaboró una pintura densa, de estudiados golpes de color con los que iluminó poco a poco su inicial tenebrismo. Fue, por excelencia, el pintor de santos mártires y penitentes, dando lugar a complejas composiciones en diagonal que fueron conocidas e imitadas por los pintores de todo el mundo, gracias a la difusión de sus magníficos grabados. En su madurez, aclaró la paleta considerablemente, y de aquellos años se encuentran obras muy interesantes por su especial colorido, como la Purísima Concepción, que pintó para el altar mayor de las Agustinas de Salamanca, y que supone, junto a las pintadas por Murillo, la creación de un nuevo modelo de representación mariana. Desde comienzos del siglo XVII, en Sevilla funcionaron talleres de pintura muy activos, formados en el último manierismo
y en el que tuvieron ocasión de formarse las nuevas generaciones. La escuela sevillana alcanzó un alto nivel técnico y teórico. Y si en los primeros años de la centuria los grandes maestros no se ocuparon del tenebrismo, los pintores que ya se formaron en la primera mitad del siglo, como Zurbarán, Velázquez o Alonso Cano, hicieron su aprendizaje influenciados por las nuevas tendencias. El ambiente artístico de Sevilla estuvo, a lo largo de todo el siglo, abierto a cualquier novedad, aunque respetando siempre la proporción y la belleza clásicas. Las reuniones de hombres cultos, literatos y poetas en el taller de Francisco Pacheco o de Martínez Montañés dieron su fruto generando una inquietud intelectual en los jóvenes artistas plásticos. Esto hizo posible que, con el paso de los años, la pintura evolucionara hacia un barroco más colorista y luminoso. Bartolomé Esteban Murillo fue el más grande representante de este nuevo estilo vaporoso y delicado en que se refugiaría, fundamentalmente, la pintura de temática religiosa. Y lo haría sin despreciar por ello esa otra vertiente del naturalismo pictórico, de raigambre tan puramente hispánica, y que aún tuvo defensores del calibre de Valdés Leal. Así nos lo muestra la singular obra encargada a estos dos maestros en el Hospital de la Caridad de Sevilla. Unos y otros pintores confirieron una personalidad tan acusada a la escuela sevillana que la convirtieron en uno de los más importantes centros del arte español del siglo XVII. La escuela madrileña se formó a principios del siglo XVII, con los pintores que habían trabajado en la decoración del monasterio de El Escorial. Por lo tanto, dominó en ella, en un principio, la tendencia a la estética del bajo renacimiento italiano. Pero el estilo evolucionó muy pronto y el claroscuro y el realismo se intensificaron, según los pintores iban teniendo conocimiento de las novedades creadas en Italia por Caravaggio. Uno de los primeros pintores que asimiló el realismo y el modelado exhaustivo de las figuras fue Juan Bautista Maino. Aunque su interés por el tenebrismo no fue tanto como para obligarle a renunciar de su vocación de pintor colorista. Creó un estilo híbrido y sumamente atractivo, mezclando las aspiraciones del barroco y las viejas conquistas del manierismo. Tras el paso de Velázquez por la corte y su asimilación, en sus años maduros del colorido veneciano, puede decirse que la escuela tendió hacia una mayor luminosidad, incluso en pintores que no abandonaron nunca el realismo. Así, quienes llevaron en la segunda mitad del siglo el barroquismo pictórico a sus últimas consecuencias fueron maestros como Antonio Pereda, que se recreaba en el preciosismo de la técnica con su magnífico dominio de las calidades, o Herrera el Joven y Antolínez, que exprimieron las posibilidades del decorativismo en sus lienzos. Después, la llegada a la corte de Lucas Jordán, en la última década del siglo, marcó una nueva era en la pintura decorativa, seguida por los pintores cortesanos. Por otra parte, puede decirse que los retratos reales de Carlos II, el sucesor de Felipe IV y último monarca de la dinastía de los Austrias, muestran, en cierta medida, la influencia de Velázquez. Tanto los lienzos realizados por Juan de Carreño Miranda, cuanto los que pintó Claudio Coello. Los temas que trató la pintura barroca española fueron, en su mayor parte, de asunto religioso. La Iglesia era el mayor cliente, casi el único, y el sentimiento de la contrarreforma católica estaba arraigado con fuerza. La mística religiosa exigía la representación del milagro con testigos fiables que atestiguaran el prodigio y deseaba que se reflejara sin disimulos el dolor creíble de los santos martirizados.
Frente a la temática religiosa, la pintura de género fue prácticamente anecdótica, y solo el retrato en manos de Velázquez alcanzó la riqueza cromática y compositiva propia de los cuadros de iglesia. El barroco apuró al límite la expresividad del simbolismo de la muerte en sus representaciones pictóricas. Todo el realismo derrochado en los cuadros de bodegón o de retrato llega a ser perverso cuando rodea y describe los atributos de la muerte. La intencionalidad del tema es más importante que la propia obra. Calaveras apiladas, esqueletos y relojes de arena. Cadáveres semicorruptos, insectos necrófagos. Todo un estudiado y nauseabundo universo aterrorizador se despliega ante el ojo del espectador y les sobrecoge. La temida guadaña ciega sin discriminación la vida de todos los mortales. Inictu oculi. En un abrir y cerrar de ojos, lo que fue deja de existir. Lo que es, ya nunca más será, y los cuerpos se corrompen en las húmedas bóvedas mortuorias o en la oscuridad de las tumbas. No importa el rango, no importan las riquezas, ni la belleza, ni aún la finura de espíritu. La muerte da al traste con todo ello. Ni más ni menos. La muerte es el fin de las glorias mundanas. Tanto hombres de Estado, reyes y papas, como filósofos, literatos y valientes guerreros, están hechos del mismo polvo que el más humilde de los labradores, y sus cuerpos han de regresar a la tierra. No hay escondrijo posible. La muerte planta su inmenso pie sobre la bola del mundo. Juan Valdés Leal fue el gran intérprete de este sentimiento español de recrearse en la fealdad de la muerte, al realizar, para Miguel de Mañara, los dos lienzos de las postrimerías, que aún pueden verse en el lugar para el que fueron pintados, en la iglesia del Hospital de la Caridad, en Sevilla. El afán de la pintura barroca española por reflejar la realidad con la mayor fidelidad posible pareció poner en peligro la continuidad de la temática mitológica. No era fácil compaginar mito con realidad, ni naturalismo con idealización. Los viejos dioses estuvieron en peligro de desaparecer, pero al igual que había sucedido con los personajes sagrados, también ellos fueron desmitificados y se representaron asemejándose demasiado a los mortales. Aún así, en España, durante el siglo XVII, son muy escasos los cuadros de temática profana, y especialmente los que aluden a la mitología, salvo en la obra de Rivera que, residiendo en Nápoles, realizó varios encargos para los virreyes. También Velázquez pintó asuntos de mitología para Felipe IV. Pero el realismo velazqueño hizo que el séquito de Baco se convirtiera en un grupo de borrachos de taberna, mientras que la representación de Vulcano no le fue a la zaga. El desafortunado dios de los infiernos es un viejo tuerto y cojo, de piel reseca y enjuta, maltratada por el calor del yunque, de forma que en la fragua de Vulcano solo Apolo muestra su divinidad con la cabeza laureada y enmarcada por el resplandor del sol. El dios Marte no corre una suerte distinta. Maltrecho más parece un loco que se cree el dios de la guerra que un verdadero habitante del Olimpo. Por otra parte, en el encargo que se le hizo a Zurbarán para el Salón de Reinos sobre los trabajos de Hércules, tampoco el héroe mítico salió muy bien parado. Sin embargo, hay otro talante en los cuadros mitológicos que encierran una moraleja o enseñanza. Como ocurre con el lienzo de la fábula de Aracne, de Velázquez, llamado Las hilanderas,
que no es otra cosa que una alegoría sobre la vanidad, personificada en Aracne, narrando el ejemplar castigo que le infligió Palas Atenea. Pícaros y mendigos, chavales que miran al espectador con complicidad o que se entretienen entre ellos, inmersos en su mundo y ajenos a las miradas indiscretas. Aparecen por todas partes, acompañan los cuadros de iglesia o interpretan escenas populares. Igual que los otros personajes, pero mirando descaradamente a los ojos del espectador, se muestran en el lienzo los bufones, los niños subnormales, locos y todo tipo de enfermos mentales que usurpan personalidades ajenas. Esta es la consecuencia de aquel afán barroco de echar una ojeada en derredor, y este es, sin duda, el entorno que, al igual que en la narrativa, llama la atención de los pintores españoles. El pícaro, el que llega a la corte buscando una manera de sobrevivir. Los niños de la calle son los preferidos porque conocen todos los resortes para seguir subsistiendo y porque, inocentemente, celebran sus deformidades o sus carencias, porque ellas pueden ser su mejor medio de vida. Estos entrañables personajes, con su carga de infinita humanidad, son quienes nos son presentados una y otra vez por los grandes pintores españoles. Ribera, Velázquez o Murillo no pudieron sustraerse a la tentación de reflejar aquella España en permanente contradicción. Los más grandes junto a los más insignificantes. Los reyes y los enanos compartiendo una misma existencia, el mismo espacio vital. Un mismo lienzo y aún un mismo destino. Observar impotentes el ocaso del imperio. El periodo barroco fue pródigo en obras magistrales, tanto en su primera época, cuanto en los años del barroco pleno de fines del siglo XVII. Así, La vieja friendo huevos o El aguador de Sevilla de Velázquez marcan el carácter hispano en la asimilación del tenebrismo, mientras Los niños de la Concha de Murillo muestran magníficamente en qué consistió el cambio, muy notable tanto en la técnica como en el espíritu de la nueva pintura religiosa. Aunque sin duda, la obra máxima del siglo lo supone el retrato de familia de Felipe IV, conocido como Las Meninas. El martirio de San Andrés, pintado por José de Ribera entre 1627 y 1628, se encuentra actualmente en el Museo de Bellas Artes de Budapest. Es un óleo de poco más de 2 metros de alto por 1,83 de ancho y representa el momento en el que San Andrés está siendo atado al madero en forma de aspa sobre el que sufrió martirio. Mientras los verdugos llevan a cabo su ingrata y trabajosa tarea, un sacerdote pagano le muestra la imagen de Júpiter para obligar al condenado a renegar de su fe. El estilo del cuadro es el que corresponde al Ribera de primera época, en la que el tenebrismo todavía modela el cuadro con fuertes contrastes. El maestro inició su andadura en Valencia, probablemente bajo las enseñanzas de Ribalta, pero este cuadro muestra ya una cierta pericia y madurez dentro de su temprana fecha y recuerda vivamente a Caravaggio. En primer lugar, por la luz fuerte que,
llegando desde el vértice superior izquierdo, incide claramente sobre el cuerpo del santo y lo modela con firmeza. En segundo lugar, por la voluntad de no mostrar ni el dolor ni lo cruento del acto del martirio. Y sobre todo, por ese interés por las texturas que, en el caso de Ribera, llegó a convertirse en una verdadera obsesión. Pieles rugosas que conseguía con una pintura compacta y poco oleosa, y unos pinceles de dureza inusual, que iban dejando la huella de su paso sobre el lienzo y que habían sido elaborados por el propio pintor. La composición del lienzo es muy simple, pero muy eficaz. El cuerpo desnudo y enjuto del santo corta el cuadro en dos zonas de sombra, buscando la diagonal a la manera en que Ribera solía componer sus escenas, tanto de grabado como de gran lienzo. El cuadro que representa a Fray Gonzalo de Illescas fue pintado por Zurbarán en 1639 para la sacristía del monasterio de Guadalupe, en Extremadura. El personaje retratado había sido uno de los más doctos miembros de la Iglesia en la primera mitad del siglo XV, siendo confesor del rey Juan II y obispo de Córdoba. Fue uno de los primeros lienzos terminados para la decoración de la sacristía de este monasterio jerónimo, que le había sido encargada el año anterior por el pintor Fray Diego Montalvo y que no se vio terminada hasta 1647. Zurbarán desea destacar en el personaje su excepcional actividad intelectual por encima de aquella otra virtud de la generosidad, a la que hace también mención narrándola en un segundo plano, recurriendo para ello a la fórmula barroca de encerrar un cuadro dentro de otro cuadro. Zurbarán nos presenta al padre Illescas trabajando. El personaje interrumpe por un momento su labor alzando su pluma mientras presta un instante de atención al espectador. Sobre la mesa los libros, el tintero y las propias notas que está escribiendo nos hablan de su atareado quehacer diario, mientras la presencia de la calavera y el reloj han de recordarle inexorablemente la brevedad de la vida. En el entorno del sobrio estudio monacal en el que el padre Illescas escribe sus notas, el sillón frailero y la mesa tapizada arropan cálidamente el espacio pintado. Un espacio que se cierra con la ayuda del contraluz que recorta el perfil de las dos columnas, entre las que se desarrolla la acción del fondo. Planos y volúmenes simples que sirven de escenario a los minúsculos personajes. De manera tal que la composición del lienzo, tanto en el personaje central cuanto en la escena del fondo, responden al concepto de simplificación y geometría que dominó siempre la obra del maestro. El cuadro de la Sagrada Familia del Pajarito, que conserva el Museo del Prado de Madrid, fue pintado por Bartolomé Esteban Murillo, y es un claro exponente de la forma de interpretar el claroscuro que caracteriza la pintura del maestro sevillano en sus primeras obras. El cuadro, en óleo sobre lienzo y con unas medidas de 1,44 m por 1,88, representa una impronta cotidiana y hogareña. Fiel a sus aprendizajes en la escuela de Sevilla y respetando las normas de la escuela caravaggiesca, presenta la escena dentro de un naturalismo que trae recuerdos de Ribera y de Zurbarán. La Sagrada Familia, sorprendida en su entorno doméstico, parece haber renunciado al carácter carismático de su naturaleza divina. El niño sonríe ante el nervioso perro que desea arrebatarle el pajarillo, confiado en la protección que su padre le ofrece. Y mientras, la Virgen mira tiernamente al hijo, sumamente complacida por la escena. Su lento hilar y el cesto de costura testimonian la rutina de la labor doméstica que la Virgen ejerce como cualquier otra madre de familia. El deseo de acercar las personas divinas al hombre de la calle, que inició en arte Caravaggio, está aquí superado por ese otro deseo de enternecer con una pintura emotiva que, a veces, ha sido tachada de sensiblera. La composición del cuadro
va determinada por la potente diagonal que forman las figuras conjuntas de San José y el Niño Jesús, y está marcada por la secuencia lumínica del perro y los rostros de los dos personajes. La penumbra se extiende en torno a las figuras, y el espacio de la estancia se intuye porque ha sido sugerido por los dos elementos de trabajo que quedan sutilmente iluminados: la rueca de la Virgen a un lado y al otro la herramienta que descansa junto al vértice del banco de carpintero de San José. Yo, Juan Gómez de Mora, maestro mayor de Madrid y trazador de las obras reales de Su Majestad el Rey Felipe IV, digo que para hacer la nueva casa del ayuntamiento de esta corte, primeramente se ha de acordelar dicha obra conforme a las plantas alta y baja, que son los 2 cuartos que al presente se pretenden labrar. El primero, el que ha de mirar a la calle de Santa María, en que Su Majestad la Reina Nuestra Señora ha de ver la procesión del Corpus, sirviendo a la parte baja para la sala del ayuntamiento. El segundo cuarto ha de mirar a la plazuela de San Salvador, donde han de ver los señores del concejo y la villa las fiestas y procesiones, y entre año, donde se han de celebrar las juntas particulares que se hacen fuera de la sala del ayuntamiento. Todo esto transcurría en la corte de Felipe IV, en los mismos días en que Velázquez, Zurbarán y Alonso Cano, entre otros maestros, contribuían a formar una nueva escuela pictórica, proporcionando gran número de lienzos al Alcázar, Palacio del Buen Retiro, parroquias e iglesias conventuales del Madrid de los Austrias. El cuadro conocido hoy como Las Meninas fue titulado en su día La Familia y el retrato de la infanta Margarita con sus damiselas de honor y una enana. En realidad lo que representa el lienzo es la familia creada en segundas nupcias por el rey Felipe IV. Una corta familia compuesta en aquel momento por el matrimonio real y la única hija de ambos, Margarita Teresa, que en aquel momento era la heredera del trono de España. Quizá por ello, el monarca y su jovencísima esposa Mariana de Austria se reflejan en el espejo del fondo de la sala y dejan el protagonismo del cuadro familiar a la pequeña infanta. En torno a la niña se reúne todo el séquito infantil. En primer lugar, las 2 damas portuguesas o meninas, como se llamaba a las adolescentes pertenecientes a la nobleza portuguesa, que tenían el privilegio de acompañar a la personita real en sus juegos, mientras, dada su mayor edad, vigilaban también su integridad. Se unen a ellas en los divertimentos infantiles la enana llamada Maribárbola y el niño, también enano, Nicolasillo Pertusato, bufones deformes ambos adscritos a este séquito infantil, y que según la costumbre de los Austrias convivían muy de cerca con sus señores. Por último, cerrando el curioso grupo y a modo de escoltas, 2 adultos responsables de toda aquella chiquillería, doña Marcela de Ulloa y un guardador de damas. 2 personajes más se incorporan aún a la íntima escena familiar: el aposentador de la reina, don José Nieto Velázquez, que abandona la estancia, y el propio pintor. Es una tarde luminosa en la que el sol cae al oeste entrando por las ventanas del Alcázar. Velázquez está pintando un retrato de los reyes en esta estancia que él mismo había decorado y que había pertenecido a las habitaciones privadas del difunto hijo del rey, Baltasar Carlos. La mirada de los personajes delata que los reyes se encuentran al otro lado del lienzo, justamente donde está también el espectador. La pequeña infantita acaba de entrar en la estancia, donde la ha conducido el aposentador de la reina, y mira extrañada la compostura de sus padres, que están posando inmóviles para un rígido retrato oficial. Está tan intrigada que no hace el menor caso a sus complacientes meninas,
que se aprestan a atenderla. María Agustina Sarmiento le ofrece un vaso de agua como adivinando la sed de la niña tras su corta siesta, e Isabel de Velasco inicia ante ella una graciosa y estudiada reverencia que denuncia su juvenil coquetería. Nicolasillo, por su parte, empuja con el pie a León, el mastín de la infanta, que despierta de su siesta contrariado. El pintor, mientras, aprovecha el revuelo originado por la súbita irrupción de la niña en la sala y se aleja un instante del lienzo para analizar más reposadamente a sus modelos sin bajar por ello el pincel ni soltar la paleta. Para justificar precisamente la presencia de Velázquez en la estancia, es por lo que el cuadro ha sido compuesto de forma tan compleja. El pintor tenía que representar la sala completa, y por eso acaba generando un extraño espacio envolvente que acoge al propio espectador, atrapado entre el pintor y los reyes. No es una fórmula nueva en pintura. Los pintores flamencos lo habían ensayado con maestría situando también un espejo en el fondo de la estancia pintada, como en el matrimonio Arnolfini de Van Eyck. Lo que sí es nuevo y sorprendente es la perfección con la que puede llegar a hacerlo Velázquez. Desde sus cortos 5 años, Margarita Teresa mira inquisitivamente a sus padres. 4 personajes más lo hacen desde el lienzo, y todos ellos parecen atravesar al espectador con la mirada que va directamente al fondo del espacio sugerido, justo al otro lado de la habitación, donde están los monarcas. La perspectiva de la estancia responde a la perspectiva arquitectónica dibujada por el propio Velázquez cuando decoró estas salas. Y se ayuda también para ello con el saliente de las vigas, con la presencia de los lienzos que cuelgan en las paredes laterales y con los adornos de la techumbre. Mientras el primer término queda a su vez marcado por la figura del perro y por la trasera del caballete sobre el que está trabajando Velázquez. Es en esos claros límites en los que sus figuras se mueven con desenfado, no sin antes haber ensayado para ello Velázquez innumerables posibilidades, como demuestran las radiografías del lienzo, que constatan el traslado de algunas figuras de una parte a otra de este escenario creado para ellas. La presencia de una luz no homogénea y excepcionalmente real, que cae sobre telas y carnaciones de forma discriminada, haciéndolas vibrar en distinto grado, es lo que crea esta sensación de verdad que irradia el cuadro, y que Palomino definió con brevedad y puntual acierto cuando afirmó que esta obra es verdad, no pintura. Es esa gradación de los planos de luz, realizada tan sutilmente, la que va modelando las formas y generando una atmósfera cambiante. A esta difícil fórmula pictórica es a la que se ha dado en llamar perspectiva aérea. La sabiduría con que la maneja aquí Velázquez convierte a este lienzo en la obra maestra de la pintura europea del siglo XVII y es un compendio de los conocimientos de toda la pintura occidental hasta aquel momento. Un cuadro tan complejo y de tan gran tamaño pudo concluirse con éxito gracias a la experiencia y madurez de Velázquez en aquella época. Lo pintó en el año 1656, cuando contaba 57 años de edad, y pertenece, por lo tanto, a la última etapa de su pintura. El Velázquez de estos años es un pintor colorista, más influido por la pintura de Tiziano y Rafael que por la de Caravaggio, a quien en un principio había seguido tan de cerca. Sus 2 viajes a Italia habían dado como fruto un conocimiento y asimilación de la luz y de la técnica magistral de los venecianos, y por lo tanto se había convertido en un amante de los tonos que iluminan y enriquecen el lienzo. Se aficionó a los azules, los platas o los rosas asalmonados. En este lienzo, la luz deja su rastro plateado sobre las ricas vestiduras de seda de las 3 niñas. Y no solo los tejidos, sino todas las texturas en realidad quedan aquí transformadas por la luz y solo vuelven a su ser en la retina del espectador. Están realizados, pues, en lo que denominamos técnica preimpresionista, fruto de la habilidad extrema del artista
y de su conocimiento sobre el comportamiento de los colores. Una técnica que permite que el pintor sugiera las manos de María Agustina, pero no las pinte realmente. O marque con un trazo de pincel el vestido de Margarita Teresa, o que sus flores pintadas no sean tales, ni existan los brocados del vestido que el espectador ve con tanta claridad a una cierta distancia. Y así un largo etcétera que justifica que el cuadro de las Meninas sea no sólo una obra maestra del barroco español, sino de toda la historia de la pintura universal. O si se prefiere, puede calificársele como lo hiciera el maestro italiano Lucas Jordan, que observando este lienzo en palacio cuando vino a trabajar al servicio de Carlos II, no dudó en exclamar: «Este cuadro es la teología de la pintura». La representación del objeto tridimensional ha sido siempre el gran reto de la pintura. Apariencia y realidad quedan confundidas hasta el punto de identificarse. Cada uno de estos objetos encierra un alma, pues son espejo de su propia identidad. Las calidades de los barros en su diferente cochura, los metales brillando en los estaños pulidos o la luz apagada de los hierros herrumbrosos, todo sufre una transformación en sus texturas según les hiere la luz. Formas y volúmenes vienen a componer en silencio una realidad que llamamos naturaleza muerta, uno de los grandes géneros de la pintura barroca. Una llama que alumbra, una calavera o un libro se suman con frecuencia a estas visiones que recuerdan lo fugaz de la vida. Frente a ella, la naturaleza ha sido pródiga en objetos de bellas formas orgánicas procedentes del mar, muy distintas en su color y textura a los fabricados por el hombre. Pero fueron los ricos frutos de la tierra los que utilizó el pintor para la composición de los bodegones, destinados a decorar los comedores de las casas y palacios del siglo XVII. La pintura española cuenta en su haber con una larga nómina de pintores que dedicaron al bodegón una atención especial. Es el caso de Sánchez Cotán y Felipe Ramírez, con sus inconfundibles cardos apoyados en el ángulo de la ventana, o de Cerezo y sus naturalezas muertas, aparentemente desordenadas. Entre todos ellos sobresalió el genio de Zurbarán, que hizo del bodegón un género de misteriosa simplicidad, que se mueve entre la ascética y la mística. Son bodegones pensados para la contemplación. Son obras que, partiendo de la realidad material de las cosas, elevan el pensamiento hacia lo efímero de la existencia humana. La vida y la muerte que, al paso implacable del tiempo, hacen de los objetos un mundo de vanidades, según recoge en sus lienzos Antonio Pereda. La luz es a la pintura lo que el agua a la vida. Solo si hay luz habrá pintura. La luz del día y de la noche, del sol, o la reflejada por la luna, el amanecer, el atardecer, luz natural, luz artificial, luces soñadas, todas transforman la realidad haciéndola a la vez igual y distinta. Con sus útiles y sirviéndose del pincel como instrumento de referencia y medida, el pintor se dispone a encajar sobre el lienzo ya preparado con una imprimación cálida las figuras del recipiente de cristal con vino, la copa y la jarra de metal que tiene ante sí. Para ello, marca primero los puntos básicos, algo así como la geometría secreta de la pintura, que se harán más firmes al trazar con la ayuda de la regla de T los ejes de los tres recipientes.
Sobre estas líneas, y siempre con sanguina, señala la altura de sus partes fundamentales para mejor proporcionar los tres objetos de forma individual, pero sin perder de vista que también deben guardar la misma escala que tiene uno respecto a otro en los modelos reales que tiene delante sobre la mesa. Para ello, es importante establecer la distancia que guardan entre sí. Con unos trazos rápidos, el pintor construye y perfila los rasgos básicos que caracterizan los tres objetos, cobrando una presencia cada vez más firme y como soporte dibujado del color. La operación culmina con la aparición de la luz que obliga a proyectar las sombras propias de las vasijas. Se intuye el volumen y nace una nueva sensación de espacio. Una vez encajadas las figuras, el maestro aborda cada una de ellas por separado, haciendo avanzar la pintura hasta lo que se llama comúnmente la grisalla, es decir, el sustrato de color, con tonos opacos, que servirá de base a las veladuras, brillos y transparencias en un proceso de pintura por capas en las que se emplean distintos pinceles, finos, gruesos o en abanico, para mejor difuminar el óleo. Este proceso se repite en la copa y en la jarra, donde se puede intuir la importancia decisiva de la grisalla en relación con la etapa más delicada de la aplicación del color. Este exige mayor arte y sutileza, pues es entonces cuando hace su presencia el carácter táctil de los objetos según su naturaleza, la luz, el color propio y el color reflejado, en fin, todo un mundo de matices que no se llevará aquí hasta el final, pues basta la muestra para ver el proceso pictórico seguido por los maestros del siglo XVII. Una de las operaciones más curiosas para quien no conoce los preliminares de la pintura es sin duda la preparación del lienzo en el taller, que comienza por recibir una o varias manos de aguacola a fin de restarle porosidad al tejido y darle un apresto que no tiene el lino en su estado natural. No solo es la superficie del lienzo a pintar, sino que la tela sobre los bordes del bastidor también recibe el mismo tratamiento para dar mayor firmeza al tejido. Finalmente, con la imprimadera, se reparte la cola que deja visibles unas huellas desiguales. Los maestros del barroco español llamaban aparejar el lienzo a la imprimación de la tela, esto es, a la delgada capa de color neutro que servirá de asiento a la pintura propiamente dicha. El procedimiento seguido en el siglo XVII, y que aquí cabe contemplar, lo describe puntualmente el pintor y tratadista Antonio Palomino. Él era partidario del aparejo a la gacha, esto es, de una mezcla conseguida a base de harina de trigo bien cernida, vertida sobre una determinada cantidad de agua cociendo hasta lograr lo que él llamaba un caldo espeso. Como si de una verdadera receta de cocina se tratase, después se le añade algo de aceite de linaza a discreción, advirtiendo Palomino que nunca se emplee aceite de comer, porque es muy perjudicial a la pintura y la hace tomarse. Sin dejar nunca de remover la mezcla, se le agrega finalmente una pequeña cantidad de miel, mezclando con la brocha la masa como aconsejaba el tratadista, hasta que vaya trabando y tomando punto,
sin que le queden grullos. Con esta mezcla, se dan unas manos al lienzo ayudado de la imprimadera, tendiendo la gacha, comenta Palomino, y apurándola de suerte que no quede cargada, sino que tape los poros todos del lienzo y descubra los hilos, porque lo cargado hace cascarilla y salta con el tiempo. Por último, como fondo general, se da una entonación fría o cálida, según se quiera, y que el pintor ha recogido aquí en sus dos opciones para su comparación. Con las primeras luces de la mañana, el pintor prepara en su estudio los materiales para hacer un bodegón, siguiendo los antiguos procedimientos, pero sobre una composición más libre y actual, donde mostrar la diferente textura, brillo y color de los objetos elegidos, y que previamente ha dispuesto sobre una mesa en relación con la luz que recibirá desde la ventana. Comienza el trabajo dibujando con carboncillo, en lugar de utilizar el pincel y la sanguina como se vio anteriormente. Con el carboncillo encaja y perfila con gran seguridad el recipiente con frutas, los huevos sobre la mesa y la taza con su plato. Pasa luego un trapo sacudiendo el polvo del carboncillo para que no manche las primeras pinceladas que refuerzan el dibujo anterior, iniciando las sombras y manchando los fondos y zonas que quedarán ensombrecidas según el origen y dirección de la luz. El talento del pintor hará que con breves toques de color, comenzando por una base de amarillo, lo que hasta entonces eran inertes trazos sin contenido, comiencen a cobrar volumen durante el proceso de la grisalla. El color y la luz ayudan a distinguir ya los huevos morenos de los blancos. Análogo proceso de materialización y volumen, es decir, de nacimiento a la vida, se repite en la vasija con frutas, donde el maestro va distribuyendo el color local, bien sea el naranja, bien el amarillo de los limones, partiendo de las zonas en sombra y reservando para el final los campos en los que la luz incide con más fuerza. Todo ello representa un ejercicio de construcción que en sus distintas capas recrea los objetos desde la penumbra hacia la luz. La taza conoce el mismo camino, y lo que antes fue el simple perfil de un objeto es ahora materia densa, que el pintor aborda con distintos pinceles, poniendo especial cuidado en aquella parte en la que la luz cobra un protagonismo especial. De ella depende en gran medida la credibilidad de estos elementos inanimados como objetos reales, cuyo brillo artificial contrasta con el color de los claveles que se van abriendo sobre el plato.
El tiempo real de la ejecución de la pintura exige muchas horas delante del caballete hasta hacerla avanzar por igual. Una vez completa la grisalla, el artista se dispone a acometer la fase más delicada si cabe, pero cuyo resultado depende de la anterior etapa. Nos referimos a la terminación de la obra, que se verá aquí de modo parcial, donde es fundamental el control de la luz y del color. El uso del tiento nos habla de esta mayor delicadeza, y con su ayuda el pintor irá analizando con gran cuidado la continua relación de la luz con el color. Los objetos se comportan como espejos que reflejan la luz, pero una luz coloreada que incidirá en los demás objetos de su entorno. Así, la presencia de un nuevo color, como pueda ser el verde intenso de la hoja, alterará el clima cromático del conjunto, donde desde el punto de vista lumínico nada se sustrae a este juego continuo de luz, de la sombra y del color. Los breves toques de pincel señalan los detalles más nimios de la hoja con realismo extraordinario, lo cual exige una mirada atenta del modelo para obtener todos los matices en que se descompone el verde sobre la superficie tersa de la hoja. El pintor labra o pica los limones con toques independientes y sin fundir, dejando pequeños grumos de pintura. Entretanto, la parte baja del limón absorbe el color de la naranja, y este, a su vez, se refleja sobre la que tiene enfrente. Este es el juego de la luz. Este es el juego del color. Este es el arte de la pintura. La grisalla avanza igualmente sobre la frágil cáscara de los huevos, donde el pintor hace la sutil distinción de su color. Comienza en la sombra para dar más fuerza a los segundos planos, hasta definir en la rugosidad de su textura uno de los huevos morenos. Allí la luz mate contrasta con el brillo que se manifiesta en el punto culminante de la luz, en ese breve pero definitivo toque de blanco. El volumen de la taza se va afirmando cada vez que el pintor la toca. Es como si las manos del alfarero estuvieran en los pinceles del artista. En lugar de un punto de luz, la taza necesita una larga línea de reflejo lumínico que conservará hasta el final, contribuyendo a afirmarla al igual que sucede en el plato, donde un rápido toque le dará ser. Otro tanto ocurre con los claveles, donde nuestro pintor, con un gesto impresionista, hace realidad el recortado pétalo de las flores. Con el adiós del pintor, los objetos vuelven al silencio inicial, recuperando aquella vida latente que solo el gran artista sabe despertar. La adoración de los magos, pintada por Juan Bautista Maino y hoy en el Museo del Prado, formaba parte del retablo que el pintor hizo para la iglesia del convento dominico de San Pedro Mártir, en Toledo. Su ejecución data de 1613, cuando el pintor se decidió a ingresar en la Orden de Santo Domingo en aquel mismo convento.
Los efectos tenebristas y los intensos colores bajo una luz blanca y purificadora caracterizaron su pintura. El pintor Juan Sánchez Cotán ingresó en la Orden Cartuja en 1603, dedicándose a pintar lienzos para las cartujas del Paular y Granada con historias de la Orden. Un año antes de dar aquel paso, hizo este bodegón del Cardo y las Perdices, adquirido por el Museo del Prado en 1993, en el que se advierte una singular maestría en la composición, cuyo esquema repetirán otros maestros. Felipe Ramírez fue el pintor que siguió más fielmente los modelos de Sánchez Cotán, según puede verse en el bodegón del Museo del Prado, pintado en 1628. El cardo, colocado sobre el alféizar de la ventana, suaviza aquel ángulo, al tiempo que refleja con fuerza la luz recibida desde el lado opuesto. Una copa dorada, conteniendo unos lirios, una perdiz y 2 racimos de uva, completan este mundo de calidades y colores captados con un gran realismo. Juan Rizzi ingresó en los benedictinos en 1628, pintando desde entonces varios ciclos con la historia de la orden para sus distintos monasterios. Del de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, procede el lienzo de la Cena de San Benito, hoy en el Museo del Prado, con efectos claramente tenebristas y con un excelente, aunque sobrio, bodegón sobre la mesa. El pintor Francisco Ribalta, establecido en Valencia en 1599, pintó un gran número de obras para distintas casas religiosas de aquella región. Así, hacia 1620, hizo para los capuchinos de Valencia el lienzo de San Francisco confortado por un ángel músico, hoy en el Museo del Prado. La composición en diagonal, el realismo de los pies y manos del santo, así como la lámpara de aceite y el libro sobre la mesa, son algunos de sus rasgos más notables. El lienzo de Cristo abrazando a San Bernardo, hoy en el Museo del Prado, procede de la Cartuja valenciana de Portacoeli, en cuya celda prioral estuvo hasta la desamortización de 1836. Fue pintado por Francisco Ribalta en una línea de grandeza que anticipa las obras de Ribera. En la escena, Cristo baja de la cruz acogiendo a San Bernardo en su beatífico éxtasis, bajo una fuerte luz que recorta sobre el fondo oscuro el hábito del santo y el cuerpo del crucificado. El pintor valenciano José de Ribera vivió en Italia desde 1611, donde produjo su extensa obra. A la etapa más influida por el tenebrismo de Caravaggio pertenece el cuadro de San Sebastián y Santa Irene del Hermitage de San Petersburgo. La composición se ciñe a un triángulo en el que destaca el cuerpo de San Sebastián que Irene cura al observar que todavía vive, después de haber sido asaeteado. De 1632 data el escultor Ciego Gambazo, pintado por Ribera y actualmente en el Museo del Prado. Se ha querido ver en esta obra un retrato del escultor Giovanni Gambassi, pero también se ha interpretado como una alegoría del tacto, pues el personaje recorre con los dedos de las manos los detalles de la célebre cabeza del Apolo de Belvedere, en el deseo de captar su excepcional belleza. El sorprendente realismo del rostro ciego y la luz de buscados efectos tenebristas caracterizan esta obra. Las formas abiertas y los teatrales efectos de luz para resaltar tan solo las figuras, características ambas de la gran pintura barroca, se dan en el cuadro Ticio pintado en 1632 por Ribera. En el mito clásico, Ticio fue condenado por Zeus por intentar violar a Letona, a ser devorado por 2 buitres que picotean sus entrañas, que siempre se regeneran. El cuadro estuvo en el Alcázar de Madrid, después en el Buen Retiro y finalmente en el Museo del Prado. En el altar mayor de la iglesia del convento de las Agustinas Descalzas de Salamanca se encuentra este gran lienzo de algo más de 5 metros de altura que representa a la Inmaculada Concepción
acompañada de los atributos de las letanías. La obra fue pintada hacia 1635 por Ribera, atendiendo al encargo del conde de Monterrey y virrey de Nápoles. En este lienzo, Ribera va superando el tenebrismo inicial para convertirse en un extraordinario colorista. Aunque este cuadro, pintado por Ribera en 1639, es conocido como el Martirio de San Bartolomé, en realidad se trata del Martirio de San Felipe. En él son de destacar las formas abiertas de la composición, el equilibrio entre masas y fuerzas, la monumentalidad prestada por los elementos arquitectónicos, la concepción grande de la forma, el realismo vulgar de los tipos y la riqueza del color. El cuadro, que estuvo en el Alcázar de Madrid, se halla en el Museo del Prado. El sueño de Jacob, que su autor firmó y fechó en 1639 con estas palabras, Giuseppe de Ribera, español, recoge el episodio del Génesis en el que Jacob, huyendo de su hermano Esaú, se quedó dormido. En sueños, escuchó la voz del Señor al tiempo que veía una escala mística de ángeles que el pintor ha interpretado como una nubecilla dorada y ascendente. El abandono de Jacob dormido resulta magistral, siendo muy propio de Ribera el incluir troncos de árboles semisecos y caídos. Obsérvese la belleza del celaje azul del fondo. En el Museo del Louvre se encuentra una de las obras más entrañables de la pintura española del siglo XVII, el Patizambo de Ribera. Se trata de la visión humana y tierna de un desdichado niño que, pese a ser contrahecho, no deja de jugar a los soldados con su bastón, mientras que nos mira entre burlón y sonriente. El chico es además mudo, por lo que nos pide una limosna por el amor de Dios, según se lee en el papel que lleva en la mano izquierda. Pintado en 1642. En 1628, la Merced Calzada de Sevilla encargó a Francisco de Zurbarán una serie de 22 cuadros con la historia de San Pedro Nolasco, fundador de la orden, para colocarlos en el claustro de dicho convento. Actualmente dispersos, el Museo del Prado conserva la visión de San Pedro Nolasco, en la que el santo medita sobre la suerte futura de la orden, al tiempo que se le aparece un ángel señalándole la Jerusalén celeste. Fechado en 1629. Fechado en 1628, pertenece al mismo encargo hecho por los mercedarios descalzos de Sevilla, interpretándose como una muestra o prueba de su arte antes de cerrar el contrato. Representa a San Serapio, que sufrió martirio en África en 1240. El rostro del santo es sobrecogedor por su realismo, debiendo destacarse también la belleza del hábito, en sus pliegues de color. La obra se encuentra en Estados Unidos, en el Wadsworth Atheneum de Hartford. La apoteosis de Santo Tomás de Aquino fue encargada en 1631 a Zurbarán por el Colegio Dominico de Santo Tomás de Sevilla, encontrándose actualmente la obra en el Museo de Bellas Artes de esta misma ciudad. La obra está inspirada en grabados del siglo XVI, desdoblando la composición en dos niveles distintos. Arriba aparece el doctor Angélico, acompañado por los 4 padres de la Iglesia, mientras que abajo se arrodillan el emperador Carlos V y Fray Diego de Deza, a un lado y otro de la bula fundacional del colegio. En 1639 pintó Zurbarán el lienzo de la Adoración de los Magos, hoy en el Museo de Pintura de Grenoble, que en su origen formaba parte del retablo mayor de la Cartuja de la Defensión, en Jerez de la Frontera. La composición revela cierto arcaísmo y simplicidad, ampliamente compensados por la belleza del color de las telas, cuyas calidades y tonos revelan una sensibilidad exquisita. En 1639 firmó Zurbarán un contrato con los jerónimos del monasterio de Guadalupe para pintar una serie destinada a la sacristía, donde actualmente aún se puede contemplar. El pintor debía representar varios episodios de la orden jerónima
entre los que se encuentra la despedida del padre Juan Carrión, donde el lenguaje de las actitudes y gestos de los compañeros de la orden hacen muy elocuente el silencio que pesa en la escena. De nuevo la luz hiriendo los hábitos crea un mundo de original belleza. Aunque de fecha discutida, se suele situar en torno a 1655 el encargo hecho a Zurbarán de los cuadros para la sacristía de la Cartuja de las Cuevas de Sevilla, hoy en el Museo de Bellas Artes de esta ciudad. Los asuntos hacen referencia a episodios de la historia de la orden, como este de San Hugo en el refectorio, una de las obras más características del pintor por su sobria simplicidad y orden. Zurbarán trató en varias ocasiones el tema de la Inmaculada Concepción, de la que esta del Museo del Prado, pintada entre 1630 y 1635, es la primera y una de las versiones más conocidas. La Virgen aparece muy aniñada, con las manos en actitud de oración, vistiendo una túnica rosa y un manto azul, distribuyéndose a los lados y en el bajo los símbolos de la letanía mariana. Entre las obras de Zurbarán que conserva el Museo del Prado se encuentra el Bodegón de Cacharros, una de las naturalezas muertas más conocidas de toda la historia de la pintura. No cabe mayor simplicidad en la ordenada colocación de los objetos, a los que la luz hace brillar de forma distinta en su propia materia. En esta imagen, más allá de su exigente realismo, se percibe un aliento de ascética espiritualidad. El Milagro del Pozo, pintado con una técnica muy suelta por Alonso Cano durante su estancia en Madrid antes de 1651, recoge el prodigio de la salvación de un niño por mediación de San Isidro el Labrador. Este hizo subir el agua hasta rebosar el brocal del pozo, devolviéndolo salvo a su madre. Viendo la calidad excepcional del dibujo y del color, Palomino ya sentenció en el siglo XVIII que el cuadro en sí era el verdadero milagro. Procedente de la desaparecida iglesia de Santa María, se conserva actualmente en el Museo del Prado. En una primera etapa de la obra de Murillo, se observa su interés por el realismo tenebrista, al que se incorporan tipos y tonos pardos que recuerdan a Ribera. A este momento pertenece la Adoración de los Pastores, pintada entre 1650 y 1655, que se conserva en el Museo del Prado. Frente a la idealización de la Virgen y el Niño, los pastores muestran un aspecto rudo y vulgar, de verdaderos campesinos, tratados con gran naturalismo y un dibujo firme basado en el natural. El descanso en la huida a Egipto del Hermitage, pintado por Murillo, revela el cambio producido en su obra con el paso del tiempo. La paleta se ha ido aclarando al tiempo que la técnica se ha hecho más suelta. La luz natural va ganando terreno en los fondos y paisajes, si bien, en los primeros términos, se mantienen valores lumínicos que recuerdan el artificio del claroscuro. El tema de la Inmaculada conoció varias versiones a través de los pinceles de Murillo, siendo muy conocida la Inmaculada Concepción de Sul, llamada así por habérsela llevado este mariscal del ejército de Napoleón del Hospital de Venerables Sacerdotes de Sevilla. Adquirida más tarde por el Louvre, pasó en 1941 al Museo del Prado. Siempre se ha subrayado la belleza de la composición ascendente en medio de una equilibrada armonía de luz, forma y color plenamente barroca. Los niños de la Concha de Murillo encarnan uno de los hallazgos pictóricos más populares del artista. El niño Jesús ofrece agua en una concha a San Juanito, el precursor, también niño, que toma el agua al tiempo que inicia una reverencia apoyado en la cruz, cuyo rótulo dice en latín: «He aquí el Cordero de Dios». Este observa la escena completando el triángulo de la composición, que recuerda esquemas más renacentistas que propiamente barrocos. Dentro de la esfera infantil, y como contraste con el mundo angélico pintado por Murillo, este artista sevillano se acercó a los bajos fondos de pícaros y mendigos con un interés casi cervantino. El lienzo de los muchachos comiendo fruta
de la antigua pinacoteca de Múnich, pintado entre 1770 y 1675, es un buen ejemplo de aquel ejercicio de realismo exigente, mezclado con una amable comprensión hacia estos desheredados, cuyas escenas representan el contrapunto más agudo de la gran pintura heroica y religiosa. La etapa sevillana del joven Velázquez se caracterizó en este tipo de composiciones, con figuras de medio cuerpo y una mesa con un bodegón bajo una luz de gran intensidad, reforzando la plasticidad de los objetos. Así ocurre en El almuerzo del Hermitage, pintado entre 1617 y 1623, donde se advierte el carácter experimental e indagador de la pintura, tanto en la representación de los objetos inanimados como en la de las diferentes edades de sus protagonistas. Fechada en 1619, La adoración de los Reyes Magos de Velázquez es una de las primeras composiciones de carácter religioso del pintor, si bien se ha querido ver en ella un completo retrato de familia. Así, la Virgen tendría los rasgos de su mujer, Juana Pacheco, hija de su maestro Francisco Pacheco, cuyo rostro correspondería al del rey de más edad a la izquierda, mientras que el más joven de los magos sería un autorretrato del propio pintor. Se conserva en el Museo del Prado. Procedente del convento de San Plácido, de Madrid, el Cristo de Velázquez que conserva el Museo del Prado encarna una de las imágenes más sobresalientes de la religiosidad española del siglo XVII. Aquí se aúna la belleza idealizada del cuerpo muerto de Cristo con el respeto hacia un rostro que apenas llegamos a ver, y la disposición aprendida en su suegro y maestro, Pacheco, clavando 2 clavos, uno en cada pie, para no descomponer la figura que así no pierde el equilibrio ni la verticalidad, todo en una serena visión religiosa. Pintado hacia 1632. Velázquez retrató en varias ocasiones a don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, quien, como valido de Felipe IV, posibilitó la presencia del pintor en la corte para retratar al rey. El busto del Museo del Hermitage, hecho muy probablemente del natural para un posterior retrato de cuerpo entero, se debió pintar hacia 1638, cuando comenzaba a declinar la estrella política del conde duque, según se advierte en su dolida mirada. En 1623, Velázquez fue nombrado pintor del rey con un salario de 20 ducados mensuales, haciendo aquel año varios retratos de Felipe IV, de los que este que se conserva en el Museo del Prado fue uno de los primeros. El propio pintor retocó la obra en 1628, cambiando la posición de la pierna izquierda que, sin embargo, el tiempo ha hecho aparecer de nuevo. Se trata de una de las modificaciones o arrepentimientos que, en un deseo de perfección, se hallan con frecuencia en la obra de este genial artista. El retrato ecuestre del príncipe Baltasar Carlos, muerto prematuramente en 1646, aparece aquí a la edad de 6 años y fue pintado por Velázquez para una sobrepuerta del Salón de Reinos del Buen Retiro hacia 1635. Esto explica el punto de vista forzadamente bajo y determinadas descompensaciones de escala, pensadas para que la imagen final, vista desde abajo, cobrara una apariencia proporcionada. El rostro del príncipe, el color y técnica con que están pintadas las telas y el paisaje son de una calidad excepcional. Actualmente en el Museo del Prado. El mundo de los bufones, indispensables en la vida de la corte, atrajo de modo especial a Velázquez, quien los pintó dotándoles de una dignidad alejada de cualquier consideración grotesca, aunque sin esconder sus taras físicas. El bufón Don Sebastián de Morra, del Museo del Prado, pintado hacia 1645, vino de Flandes para entrar al servicio del príncipe Baltasar Carlos. El cuadro del Triunfo de Baco, más conocido como Los Borrachos, es una de las primeras composiciones en las que Velázquez aborda asuntos complejos, tanto por el tema tratado como por el número de elementos que la integran. El pago de la obra se hizo en 1629,
al poco tiempo de pintarla, y en ella se acusan efectos tenebristas, propios de su etapa juvenil, y al tiempo, un nuevo interés por el desnudo. Resulta magistral el grupo de cabezas de los bebedores. La fragua de Vulcano, hoy en el Prado, la pintó Velázquez en 1630, durante su primer viaje a Roma. Aquí Apolo descubre a Vulcano el adulterio de su esposa Venus con Marte, el dios de la guerra, para quien precisamente la fragua está forjando su armadura. Esto hace suspender el trabajo, creándose una atmósfera tensa y sorprendida que Velázquez resuelve de modo extraordinario en un ambiente de matizadas luces. La influencia clásica es evidente en el bello modelado de la anatomía de los compañeros de Vulcano. El Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro en Madrid, además de los retratos reales, reunía una colección de cuadros de historia en los que se reflejaban distintos episodios bélicos favorables a la monarquía española. Entre ellos, la rendición de Breda, más conocido como el cuadro de las lanzas, pintado por Velázquez en 1634. Ambrosio de Spínola, al servicio de España, recibe las llaves de la ciudad de Breda de manos de Justino de Nassau, siendo de destacar el gesto cortés del vencedor que no desea humillar al vencido. Relacionada con la segunda estancia de Velázquez en Italia, entre 1649 y 1655 se encuentran algunas de las obras más conocidas del pintor, como es la Venus del Espejo, hoy en la Galería Nacional de Londres. La obra tiene un interés excepcional tanto por el tema del desnudo femenino, infrecuente en la pintura barroca española, como por el modo magistral de tratarlo, en su color y sensual modelado. En el espejo se refleja, de modo abocetado, el rostro de la mujer, debiendo destacar el papel jugado por el color en la atmósfera lumínica que envuelve el cuerpo de Venus. Hacia 1651, Velázquez pintó la enigmática obra de las hilanderas o fábula de Aracne, que inicialmente estuvo en el Buen Retiro y hoy se encuentra en el Prado. En un ambiente de trabajo, varias mujeres están hilando y devanando madejas para el futuro tejido de tapices, alguno de los cuales, ya acabado y representando el rapto de Europa, contemplan otras mujeres al fondo. En esta obra se ha querido ver la contienda de Palas con la hábil tejedora Aracne, a la que la diosa castigó convirtiéndola en una araña por haber inmortalizado en sus tapices las debilidades de Júpiter. Las grandes composiciones de Velázquez esconden con frecuencia la intención última de su pintura. Las Meninas no escapan a esta situación, donde además de ser un original retrato de familia, el pintor, valiéndose de un espejo, ha jugado con el espacio y con el espectador, no dudando en incorporarse él mismo, sobre cuyo pecho luce la cruz de la Orden de Santiago, ennobleciendo así su oficio de pintor. La obra, pintada en 1656 y cima de la historia de la pintura, se encuentra en el Museo del Prado. Fondo de sus paisajes. A esta etapa pertenece la decoración del Salón de Reinos, para el que realizó los retratos ecuestres de la familia real, y el gran lienzo de la rendición de Breda, conocido popularmente como las lanzas. En la tercera y última etapa, que comprende los 15 años que van desde la vuelta del segundo viaje a Italia hasta su muerte, ven la luz sus dos obras maestras, las Meninas y las hilanderas. Amén de un nutrido número de retratos, especialmente infantiles, de los hijos habidos en el segundo matrimonio del rey. En todos ellos, la factura es suelta y los perfiles se desdibujan para engañar la retina del espectador y convertir en real el espacio fingido de los cuadros. Es lo que hemos dado en llamar la perspectiva aérea. Bartolomé Esteban Murillo nació en Sevilla el último día del año 1617.
18 años más joven que Zurbarán o Velázquez, estaría destinado a ostentar la hegemonía entre la nueva generación de pintores sevillanos de la segunda mitad del siglo. Huérfano de padre y madre, apenas cumplidos los 10 años, a los 12 comenzó el aprendizaje de la pintura en el taller sevillano de Juan del Castillo. Residió siempre en Sevilla, y en ella murió en 1682, a consecuencia de una caída del andamio mientras pintaba. Formado en el realismo y en el tenebrismo que muestran sus primeras obras, Murillo supo escapar hacia donde le llevaban sus afanes estéticos y se convirtió en el contrapunto de la pintura recia de sus predecesores. Llevó a su arte pictórico el talante alegre de los pueblos del sur y la pintura religiosa, que es la más abundante y celebrada de su obra, supo mover a devoción de una manera distinta, pero no menos intensa, que la del realismo caravaggesco. La amabilidad de sus composiciones y la evanescencia de su colorido crearon un arte delicado y le convirtieron en el gran pintor de la Virgen y del Niño. Las vírgenes son bellas hasta el límite de la idealización. Los niños cobran vida desde la intensidad de una mirada conmovedora, y la gloria se abre ante el espectador una y otra vez en una eclosión de luces doradas. Murillo, esa natural tendencia a la geometría, con unos volúmenes que se plasman sólidamente en un espacio sugerido, han convertido a Zurbarán en uno de los mayores precursores del arte del siglo XX. Su obra maestra es, sin duda, la decoración de la sacristía del monasterio Jerónimo de Guadalupe, conjunto singular que se conserva intacto y entre el que destaca el lienzo magnífico del padre Illescas. Diego de Silva y Velázquez nació en Sevilla a finales del mes de mayo de 1599. A los 12 años entró en el taller del pintor Francisco Pacheco, en el que aprendió el arte de la pintura durante 5 años. Antes de cumplir los 18, casó con la hija de su maestro, Juana Pacheco, a quien utilizaría como modelo en su cuadro de la Adoración en 1619, así como a la primera hija de ambos, Francisca. Protegido por el conde duque de Olivares, se introdujo pronto en la corte de Madrid al servicio del joven rey Felipe IV, con quien acabaría uniéndole una sincera y entrañable amistad hasta su muerte, acaecida en Madrid el 6 de agosto de 1660, a los 65 años de edad. Su estilo pictórico fue evolucionando paulatinamente desde el claroscuro y el naturalismo caravaggesco de los primeros años, en los que se muestra la tenacidad para conseguir la corrección en el dibujo y en la composición, hasta el espectacular dominio de ambos en los años finales. Tradicionalmente se distinguen 3 etapas, tomando como límite o cesura las fechas de sus 2 viajes a Italia, realizados en 1629 y 1649 respectivamente. La primera etapa de su carrera es la que se denomina sevillana, que supone los cuadros realizados en Sevilla y los que pintó a su llegada a la corte de Madrid. Se caracteriza por los fondos de claroscuro, por las gamas cálidas, por el dibujo excesivamente duro y por el cuidado de las calidades. En la segunda etapa, tras su viaje a Italia y hasta 1649, se percibe mayor luminosidad en su paleta, ya desde los primeros cuadros. Poco a poco, los azules, rosados y violetas dulcifican el siglo de oro de la pintura. Una centuria que conoció a los más grandes maestros de nuestra historia. Velázquez, Zurbarán y Ribera marcaron los años de la primera mitad de aquel siglo con una pintura sobria y contenida, representativa de aquella España católica que luchaba por mantener su imperio unido bajo los últimos Austrias. En cambio, en los años finales de la centuria, la pintura
en manos de Murillo, Carreño o Claudio Coello, estalló en una explosión de color y de formas ampulosas para arropar quizá a esa otra España que ya había perdido hasta la esperanza de mantener la dinastía reinante, con un rey como Carlos II el Hechizado, estéril y enfermizo. Si quien ha de pintaros ha de veros, si no es posible sin cegar miraros, ¿quién será poderoso a retrataros sin ofender su vista y ofenderos? En nieve y rosas quise floreceros, mas fuera honrar las rosas y agraviaros. 2 luceros por ojos quise daros, mas ¿cuándo lo soñaron los luceros? Conocí el imposible en el bosquejo, mas vuestro espejo a vuestra lumbre propia aseguró el acierto en su reflejo. ¿Podráos él retratar sin luz propia, siendo vos de vos propia en el espejo? Original, pintor, pincel y copia. Los más grandes nombres de nuestra historia de la pintura están ligados al siglo XVII. Al lado de Velázquez, Zurbarán o Murillo, que son, junto a Alonso Cano, los genios de la centuria, empalidecen pintores de la categoría de Fray Juan Rizzi y su hermano Francisco. De José Leonardo, a pesar de su sensibilidad para el cromatismo, o incluso del magistral Juan Carreño de Miranda y su discípulo Mateo Cerezo. Todos ellos crearon un universo pictórico elegante e inmortal, paralelo y a la vez contrapuesto al agonizante imperio de los Austrias. Francisco de Zurbarán nació en Fuente de Cantos, en Extremadura, a principios de noviembre del año de 1598. Hizo su aprendizaje en Sevilla, en el taller de Pedro Díaz de Villanueva, antes de volver de nuevo a su tierra natal. Residió en Llanera primero, en Sevilla después y por último en Madrid, donde moriría en agosto de 1664. Su existencia transcurrió entre su hogar y el claustro de los conventos en los que a veces se recluía para realizar su obra. Hombre sencillo, Zurbarán supo transferir a sus cuadros esa misma sobriedad y verdad de su propia vida. El espectador se siente emocionado y sobrecogido ante su pintura religiosa, que responde plenamente por ello al espíritu de la Contrarreforma. Así lo entendieron también los hombres de Iglesia que acudieron a su taller para realizar los encargos. Mercedarios, dominicos, cartujos, jerónimos y franciscanos, amén de los jesuitas, vieron colgar en los muros de las iglesias de sus monasterios y conventos las escenas sagradas inventadas por Zurbarán. Los largos hábitos encerraban los cuerpos enjutos de los monjes y mostraban al mismo tiempo la maestría de un pintor que alcanzaba la máxima expresividad con los mínimos recursos. Con ese estilo pictórico marcado por la sobriedad y siempre dentro de las propuestas barrocas del claroscuro y el naturalismo, Zurbarán creó una obra personalísima. Así lo muestran los bellísimos bodegones, sumamente cercanos a la sensibilidad del hombre moderno por su simpleza compositiva. Y de hecho, es un colorista excepcional, de factura rápida, y tiene en su haber una obra variada y abundantísima. Realizó lienzos de excepcional belleza e indagó con ojo despierto el mundo de los mendigos y pilluelos, aunque probablemente lo más conocido sea su interpretación de la Purísima Concepción, que pintó en 47 ocasiones, creando el modelo por excelencia de la Asunción de la Virgen a los cielos.
En la primera mitad del siglo XVII, la pintura española se gestó en tres importantes centros, Sevilla, Madrid y Valencia, que practicaron el realismo y el tenebrismo. Unas veces a consecuencia de un conocimiento temprano de Caravaggio, otras como herencia de los experimentos tenebristas iniciados por los pintores decoradores de El Escorial. En la segunda mitad del siglo, sin embargo, a excepción de Valencia, que declinó hasta llegar a desaparecer, las escuelas de Sevilla y Madrid se acercaron a una pintura más colorista y luminosa que declaraba la influencia innegable de Rubens y Van Dyck. Valencia fue uno de los primeros centros de pintura en incorporar a sus lienzos el claroscuro y el naturalismo. La temprana fecha de la adopción de esta fórmula pictórica hace pensar incluso en una posible reacción simultánea a la que en Italia había llevado a cabo Caravaggio. Y en efecto, desde Navarrete el Mudo, a fines del siglo XVI, los maestros que habían trabajado en el monasterio de El Escorial y habían sido admiradores y seguidores de la pintura de Navarrete, se acercaron a un tenebrismo no tan radical como el italiano y que conservaba ciertas reminiscencias manieristas, pero con el que consiguieron obras monumentales de gran contraste y efectismo. Francisco Ribalta llevó este estilo, aprendido en El Escorial, a Valencia, donde se instaló en un taller que conoció un gran éxito a principios del siglo XVII. Sin embargo,